Yo viví en una época en que las cosas duraban toda la vida. No es una exageración, no es la memoria rosada de un viejo que idealiza el pasado. Es un hecho simple y verificable. Las cosas que se compraban cuando yo era joven duraban décadas, a veces toda una vida, a veces más que la vida de quien las compró. Y hoy quiero hablarte de eso, no para que sufras por lo que ya no existe, sino para que entiendas exactamente qué se perdió, cómo se perdió, y qué puedes hacer tú para recuperar aunque sea una parte de eso en tu propia vida. Porque lo que se perdió no fue solo la durabilidad de los objetos, se perdió algo más grande, y eso es lo que más me preocupa. Tú también lo sientes, ¿verdad? Esa sensación extraña cuando compras algo nuevo y ya en el momento de abrirlo, algo en ti sabe que no va a durar, que en 2 o 3 años va a empezar a fallar, que el dinero que acaba de gastar ya tiene fecha de vencimiento. Lo sientes en el peso del aparato, en el sonido que hace cuando lo tocas, en ese plástico que cruje cuando lo aprietas. Y sin embargo, compras, porque no hay otra opción, porque todo lo que hay en el mercado es igual, porque el sistema entero está construido para que no tengas otra salida. No eres el único que siente eso. Lo siente la madre que compra la tercera licuadora en 5 años. Lo siente el hombre que lleva su cuarto par de botas de trabajo al contenedor porque la suela se despegó antes de los 6 meses. Lo siente el electricista que ve cómo sus herramientas baratas se doblan con el primer uso fuerte. Lo siente todo el mundo, pero muy poca gente lo dice en voz alta. Porque decirlo en voz alta significa admitir que algo está fundamentalmente mal, y eso es incómodo. Yo lo digo, llevo 78 años en este mundo, y ya no me importa la incomodidad, lo que me importa es la verdad. Déjame llevarte a otro tiempo, un tiempo concreto, no imaginado. Cuando yo tenía unos 12 años, mi padre compró una sierra de mano. Recuerdo ese día con mucha claridad. Fuimos juntos a la ferretería del barrio. Una ferretería de verdad, con olor a aceite y a metal, con el dueño detrás del mostrador que conocía cada herramienta de su tienda y podía hablarte de ella durante media hora. Mi padre tomó varias sierras en la mano antes de elegir, las sopesó, probó el tensado de la hoja, pasó el pulgar con cuidado por el filo y eligió una, pagó lo que en ese entonces era un precio serio, no barato, serio. Esa sierra trabajó con mi padre durante el resto de su vida. Cortó madera en proyectos que todavía existen en mi casa. La hoja se afiló varias veces a lo largo de los años. Eso era normal, eso se hacía. Pero la estructura, el mango, el marco, impecables hasta el último día. Cuando mi padre murió, esa sierra pasó a mí, y yo la usé, y todavía la tengo, en mi taller. Todavía funciona. Tiene más de 60 años. ¿Cuándo fue la última vez que compraste algo con la expectativa real de pasárselo a tu hijo? Esa pregunta lo dice todo. Esa pregunta marca la distancia exacta entre el mundo en que yo crecí y el mundo en que vivimos hoy.
Ahora déjame explicarte cómo ocurrió ese cambio, porque no fue un accidente, no fue el precio inevitable del progreso, fue una decisión, una serie de decisiones tomadas por personas específicas en momentos específicos, motivadas por intereses muy concretos que no eran los tuyos. Todo empieza con una pregunta que alguien en alguna empresa hizo en algún momento del siglo pasado. Una pregunta que parece inocente, pero que cambió todo. La pregunta era esta: si nuestros productos duran para siempre, ¿cuándo nos va a comprar el cliente de nuevo? Esa pregunta tiene una respuesta muy incómoda para cualquier empresa que quiera crecer trimestre a trimestre, año a año, de manera indefinida. La respuesta es nunca, o muy raramente. Si haces algo que dura 30 años, solo puedes vender ese algo una vez cada 30 años a cada cliente. Y eso no satisface a los inversores, no satisface a las juntas directivas, no satisface a un modelo económico basado en el crecimiento perpetuo. Entonces la solución fue otra pregunta, no cómo hacer las cosas mejor, sino cómo hacer las cosas que duren exactamente lo suficiente para que el cliente no se queje de inmediato, lo suficiente para que la garantía haya vencido cuando falle, lo suficiente para que el costo de reparación sea tan cercano al costo de reemplazo que el cliente elija comprar de nuevo. Esa lógica se fue infiltrando en industria tras industria a lo largo de las décadas, no de golpe, gradualmente. Primero en los productos más pequeños, luego en los medianos, luego en los grandes. Y hoy está en casi todo lo que compras. ¿Cómo se traduce eso en el producto que tienes en la mano? Se traduce en aleaciones de metal más baratas que se corroe o se dobla donde antes había acero real. Se traduce en plástico de bajo costo donde antes había metal. Se traduce en componentes electrónicos de menor calidad que trabajan al límite de su tolerancia. Se traduce en uniones soldadas o pegadas, en lugar de uniones atornilladas o remachadas, que se podían desmontar y reparar. Se traduce en diseños sellados, en tornillos especiales que requieren herramientas que no se venden al público, en arquitecturas de producto que hacen imposible o antieconómica la reparación. Y se traduce también en algo más sutil. Se traduce en la eliminación progresiva de los técnicos de reparación. En mi época cada barrio tenía al menos un zapatero, un relojero, un técnico de electrodomésticos, alguien que reparaba radios, alguien que arreglaba muebles. Esos oficios existían porque los productos los necesitaban y porque la gente quería repararlos. Hoy esos oficios están casi extintos y su extinción no fue accidental, fue el resultado predecible de un sistema que hizo la reparación cada vez más difícil, más cara, más desaconsejable. Cuando el último relojero de tu barrio cierre su taller, y ese momento se acerca en muchos lugares,
Habrá desaparecido no solo un oficio, habrá desaparecido una cultura, una manera de relacionarse con los objetos, una cadena de conocimiento que tardó generaciones en construirse. Y hay algo más que quiero que entiendas sobre lo que se perdió. Algo que va más allá de los objetos y de los oficios. Se perdió una relación con el tiempo. En el mundo en que yo crecí, el tiempo tenía una densidad diferente. Las cosas tardaban. Y ese tardarse no era un defecto. Era parte del valor. Cuando querías un traje bueno, ibas al sastre. El sastre te tomaba las medidas, elegía la tela, volvías para una prueba, volvías otra vez para los ajustes finales. Ese proceso tomaba semanas. Y cuando finalmente tenías ese traje en las manos, era tuyo de una manera que ninguna prenda comprada en 5 minutos en una tienda puede ser. Tenía tu historia, tenía tu forma, y lo cuidabas como tal. Hoy la ropa se compra impulsivamente, se usa 4 o 5 veces y se tira. En algunos países la persona promedio compra más de 60 prendas de ropa al año. 60. Y la mayoría termina en el vertedero en menos de 12 meses. Eso no es moda. Eso es un desastre disfrazado de comodidad. La misma lógica se aplica a los muebles, a los electrodomésticos, a los automóviles, a todo. La velocidad del reemplazo aumenta constantemente y con ella aumenta la cantidad de cosas desechadas, la cantidad de recursos naturales consumidos, la cantidad de dinero que sale de los bolsillos de las familias y va directo a las cuentas de las corporaciones. Piensa conmigo un momento. ¿Cuánto dinero has gastado en los últimos 10 años reemplazando cosas que en otra época habrían durado ese tiempo entero sin problema? Suma mentalmente las lavadoras, las neveras, las herramientas, los zapatos, los muebles, la ropa. Suma todo eso y luego pregúntate, ¿qué podrías haber hecho con ese dinero si las cosas hubieran durado lo que debían durar? Ahora quiero darte algo concreto, porque no solo quiero que sientas la pérdida, quiero que tengas herramientas para resistir el sistema en tu propia vida cotidiana. Lo primero y más importante que puedo decirte es que cambies la pregunta que te haces cuando compras. La pregunta que te hace el sistema es, ¿cuánto cuesta? La pregunta que deberías hacerte tú es, ¿cuánto me va a costar por año de uso? Esa es la pregunta honesta. Una herramienta que cuesta $50 y dura un año, cuesta $50 por año. Una herramienta que cuesta $150 y dura 20 años, cuesta $7.50 por año. El cálculo es claro. El problema es que el sistema nos ha entrenado para ver solo el precio inicial, no el costo real a lo largo del tiempo. Lo segundo, aprende a reconocer la calidad con tus propias manos antes de comprar. El peso es el primer indicador. Las cosas de calidad pesan.
un buen cuchillo, una buena sartén, unas buenas tijeras, tienen una densidad que sientes inmediatamente. El sonido es el segundo indicador. Golpea suavemente con el nudillo un electrodoméstico, una olla, una herramienta. ¿Suena macizo o suena hueco? ¿Suena a metal o suena a plástico disfrazado de metal? Los acabados son el tercer indicador. Las uniones, las costuras, los bordes. En los productos de calidad los detalles están bien resueltos. En los productos baratos, los detalles revelan la prisa con que fueron fabricados. Lo tercero, busca lo reparable antes de lo nuevo. Cuando algo se rompe en tu casa antes de asumir que hay que reemplazarlo, busca a alguien que sepa repararlo. Puede que no exista un técnico en tu barrio, puede que tengas que buscar más lejos, pero existe en muchos casos una red de artesanos, de técnicos independientes, de personas con conocimiento real que todavía reparan cosas. Encuéntralos, págales bien, cuídalos. Son un recurso valioso que está desapareciendo y que vale la pena preservar. Lo cuarto, cuando tengas que comprar algo nuevo porque la reparación ya no es posible o razonable, elige marcas con historia real de durabilidad. Investiga antes de comprar, no en los sitios de reseñas que a menudo están manipulados, sino en foros de usuarios reales, en grupos de personas que trabajan con esos productos profesionalmente, en las opiniones de técnicos que los reparan. La gente que trabaja con sus manos todos los días sabe qué dura y qué no, y esa gente suele ser muy directa con lo que piensa. Y lo quinto, y quizás lo más profundo, cambia tu relación con los objetos que ya tienes. Empieza a cuidarlos de manera activa. Las herramientas se limpian y se guardan correctamente después de cada uso. Los zapatos se cuidan con el producto adecuado para el material. Los aparatos de cocina se usan dentro de sus capacidades reales. Los muebles se tratan y se protegen. Ese cuidado no es una carga, es una relación. Y esa relación le da a los objetos una vida mucho más larga y les da a ti la satisfacción de haber sido un buen custodio de lo que tienes. Déjame decirte algo que aprendí a lo largo de 78 años. Algo que no está en ningún libro de economía ni en ningún manual de consumo responsable. Algo que aprendí viendo vivir a personas que tenían poco dinero, pero que siempre, siempre tenían todo lo que necesitaban. La abundancia real no viene de tener muchas cosas, viene de tener las cosas correctas y cuidarlas bien. Las personas más prósperas que conocí en mi vida, no en términos de dinero necesariamente, sino en términos de vivir bien y con dignidad, eran personas que tenían pocos objetos, pero buenos. Una cocina con 5 herramientas de calidad real, en lugar de 20 utensilios baratos que estorbaban los cajones. Un armario con poca ropa, pero bien hecha, bien cuidada, que duraba años. Un taller con herramientas heredadas de su padre, que no necesitaban reemplazo nunca. Esas personas no gastaban dinero constantemente en reemplazar lo que se rompía. Ese dinero se quedaba en sus manos
y lo usaban en lo que realmente importaba. Eso es lo que el sistema del consumo desechable te roba. No solo el dinero de cada reemplazo, te roba la acumulación que habrías tenido si no tuvieras que reemplazar constantemente. Te roba el capital que habrías construido si cada compra hubiera sido una inversión real en lugar de un gasto temporal. Y te roba algo más que no tiene precio. Te roba la continuidad, la historia de las cosas, esa cadena de objetos que conectan generaciones, el martillo de mi padre que pasó a mí, la máquina de coser de mi abuela que usó mi madre, el reloj de mi suegro que todavía marca la hora en la pared de mi sala. Esos objetos son anclas, son conexiones físicas con personas que ya no están, son recordatorios de que vinimos de algún lugar y de que lo que construimos puede durar más que nosotros. En una cultura donde todo es desechable, esa continuidad se rompe, y cuando se rompe, algo en la manera en que nos entendemos a nosotros mismos en el tiempo se fractura también. No te digo todo esto para que te deprimas, te lo digo porque creo que entender lo que se perdió es el primer paso para decidir conscientemente recuperar algo de ello, no todo. No podemos volver atrás, pero sí podemos, en nuestras decisiones cotidianas, en la manera en que compramos y cuidamos y reparamos y transmitimos, crear pequeñas islas de continuidad en un mar de desecho. Eso vale, eso importa, más de lo que parece. Ahora quiero escucharte, porque hay algo que me interesa mucho saber. ¿Tienes algo en tu casa, una herramienta, un aparato, un mueble, una prenda que sea viejo, que haya durado mucho más de lo esperado, que quizás fue de alguien antes que de ti? Algo que cuando lo usas te conecta con algo más que la función para la que sirve. Cuéntame en los comentarios. Esos testimonios son los que más disfruto leer. Son la prueba de que la calidad existió, de que todavía existe en algunos lugares y de que vale la pena buscarla. Y si al contrario tienes una historia de decepción, de algo que compraste con esperanza y que no cumplió lo que prometía, cuéntame eso también, porque esas historias nos ayudan a todos a comprar mejor la próxima vez. Gracias por escucharme. Cuida lo que tienes y recuerda siempre, lo que dura cuenta una historia. Y las historias son lo único que verdaderamente trasciende.